¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente dice la Biblia sobre la masturbación? Este es a menudo un tema evitado, tratado como tabú o incluso considerado algo personal, sin mayores implicaciones. Pero lo cierto es que lo que descubrirás hoy podría cambiar por completo tu forma de ver esta práctica. No se trata solo de lo que está bien o mal, es mucho más profundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá. La Biblia es clara en muchos aspectos, pero cuando hablamos de deseos secretos, hay algo de lo que pocos hablan: los profundos impactos espirituales que trae este acto. Lo que parece inofensivo, hecho en secreto, en realidad puede estar destruyendo tu alma, alejándote de Dios y socavando tu fe sin que te des cuenta. ¿Y lo peor de todo? Esto está sucediendo justo delante de tus narices, sin que nadie comente. Pero hoy saquemos a la luz lo que se está ocultando. Muchos creen que la masturbación es solo una cuestión física, algo privado. Pero la Biblia revela algo mucho más serio. Lo que está en juego es tu vida espiritual, y lo que haces en secreto puede estar moldeando tu destino. Y ahora, la gran pregunta es, ¿estás preparado para afrontar esta verdad? Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que creías saber sobre el tema. Sigue mirando y descúbrelo. La masturbación, aunque muchas veces vista como algo personal e inofensivo, esconde en el fondo un profundo secreto que puede corroer el alma. Muchos, sin darse cuenta, caen en la trampa de considerarlo una práctica normal, un alivio momentáneo y privado. Sin embargo, es precisamente esta privacidad, este secreto, lo que transforma el acto en algo reprobable a los ojos de quien busca la santidad. Esto no es solo una acción física, sino una indulgencia que puede provocar un arrepentimiento tardío y silencioso. Por tanto, el peligro real no reside en el acto en sí, sino en el secreto que conlleva. La práctica de la masturbación, especialmente cuando se realiza sin reflexión, crea un desapego sutil pero profundo de la presencia divina. A menudo, las personas no se dan cuenta de que, al mantener este hábito en secreto, están construyendo una barrera invisible entre ellos y lo que es más sagrado. Hay quienes dicen que el pecado se alimenta de lo que mantenemos oculto, y cuando la masturbación se convierte en ese secreto, empieza a tener mucho mayor poder sobre la vida espiritual. Y con el tiempo surge el arrepentimiento, pero quizás demasiado tarde para quienes ya se han dejado dominar por el secreto. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque la masturbación no es solo física, sino también emocional. Al ocultarlo, en realidad estamos encubriendo un comportamiento que condena nuestro espíritu, alejándonos aún más de una vida plena en Dios. Piénselo, cada vez que elegimos el camino del secreto, alejamos nuestro corazón de lo que realmente estamos llamados a ser. Y el precio a pagar puede ser alto, trayendo consigo arrepentimientos que pesan en la conciencia. Secreto tras secreto, nos vamos alejando, sin darnos cuenta, de la esencia de nuestra fe. Pero ¿cómo podemos evitar que este secreto se apodere de nuestras vidas? Lo primero es reconocer que no estamos solos en esta lucha. Todo el mundo se enfrenta a batallas internas, y una de las más difíciles es precisamente la que ocurre en secreto. El arrepentimiento sincero puede ser el primer paso para romper estas cadenas invisibles, pero es necesario ir más allá. Para muchos, puede resultar útil buscar apoyo espiritual o incluso orientación de un mentor que ya haya superado esta dificultad. La clave es no permitir que el secreto se convierta en condenación eterna. Además, debemos recordar que el secreto, en sí mismo, tiene el poder de aprisionarnos. Cuando mantenemos algo en secreto, en cierto modo, estamos alimentando la culpa y el arrepentimiento silencioso que lo acompaña. Para romper este ciclo, es necesario sacar a la luz lo que está oculto. Solo entonces podremos empezar a sanar las heridas que ha creado el secretismo. Y, como cualquier otra lucha espiritual, esta no necesita librarse solo. Buscar apoyo puede marcar la diferencia entre la condena y la liberación. Sin embargo, la lucha contra la masturbación, si bien es un secreto, es solo una parte de un camino más amplio. El que busca vivir plenamente debe aprender a lidiar con sus debilidades, enfrentando sus pecados de frente. Y aquí es donde se abre una nueva puerta. Al reconocer el secreto, uno se acerca a una comprensión más profunda de lo que significa vivir con rectitud. Entonces, el siguiente paso es observar lo que la Biblia misma nos enseña sobre el pecado y sus trampas. Cuando se habla de pecado, especialmente en contextos más íntimos, como la masturbación,
a menudo no se le da la debida importancia a lo que la Biblia tiene que decir. Sin embargo, Jesús fue claro en sus enseñanzas, como está escrito en Mateo 5:28, donde nos recuerda que incluso la simple mirada lasciva se considera pecado. Esto nos muestra que el acto físico en sí es solo la punta del iceberg. La verdadera condenación comienza en los pensamientos, y es en este nivel donde debe surgir el arrepentimiento. No se trata solo de controlar el cuerpo, sino también la mente, y ese es el gran desafío. La masturbación, muchas veces asociada con la lujuria y el consumo de pornografía, se convierte en una práctica que contamina el corazón. Y no es solo el acto aislado lo que resulta problemático, sino la cadena de pensamientos que lo acompaña. Cuando uno cede a la tentación, el deseo se apodera de la mente y, poco a poco, se aleja de lo puro y santo. La Biblia nos advierte sobre esto. No basta con evitar acciones visibles, debemos monitorear lo que sucede internamente. Y cuando los pensamientos impuros se vuelven frecuentes, el corazón se endurece, creando una barrera aún más difícil de romper. El verdadero problema aquí es que la lucha contra la masturbación no es solo física, sino profundamente espiritual. Cuando una persona permite que pensamientos lujuriosos dominen su mente, se aleja de la voluntad de Dios y comienza a recorrer un camino de condenación interna. Jesús conocía el poder que tienen los pensamientos sobre nuestras acciones, por eso enfatizó tanto la necesidad de cuidar nuestra mente y corazón. Para quienes quieren vivir una vida que agrade a Dios, es fundamental prestar atención a los deseos que albergan. El arrepentimiento comienza con un cambio de forma de pensar, y este cambio es fundamental para evitar el pecado. Los efectos de la masturbación van más allá de lo que uno imagina. Al alimentar la mente con pensamientos impuros, una persona abre la puerta a una serie de consecuencias espirituales. La lujuria, como un secreto que carcome por dentro, destruye lentamente la pureza del alma. Jesús, al hablar del pecado de los pensamientos lujuriosos, nos recuerda lo fácil que es caer en esta trampa, pero también nos da la salida, el arrepentimiento sincero. Y esto no significa solo pedir perdón, sino también buscar una profunda renovación de la mente y del espíritu. Un claro ejemplo de cómo los pensamientos pueden llevarnos al pecado está en las tentaciones diarias que enfrentamos. Imagínese a alguien que, a lo largo del día, se permite ceder a pequeños impulsos de deseo. Al principio puede parecer inofensivo, pero poco a poco estos pequeños momentos se acumulan y el corazón se aleja de la pureza que Dios nos pide. Un buen consejo es ocupar la mente en cosas que eleven el espíritu, como leer libros edificantes o estudiar la palabra de Dios. Esto ayuda a redirigir los pensamientos y evita que la mente ceda a la lujuria. Por eso, la Biblia nos enseña que el pecado comienza en el corazón, en los pensamientos que elegimos cultivar. Al reflexionar sobre esto surge la necesidad de examinar aquello que hemos permitido que ocupe espacio en nuestra mente. Y aunque algunos pueden arrepentirse de sus acciones, otros aún pueden condenarse a sí mismos por los pensamientos que albergan en secreto. El siguiente paso, entonces, es comprender las consecuencias espirituales que estos pecados pueden traer a nuestras vidas. Las consecuencias espirituales de la masturbación son profundas y a menudo invisibles al principio. El desapego de Dios se produce gradualmente, como una niebla que poco a poco oscurece la visión espiritual. El video enfatiza que este pecado crea una barrera entre la persona y el Creador, bloqueando el sentimiento de su presencia. Cada vez que alguien cede a esta práctica, el corazón se endurece un poco más y comienza a aparecer la apatía espiritual. Esta separación es peligrosa porque es sutil, pero con el tiempo se convierte en un obstáculo casi insuperable. El peligro de este pecado reside en su capacidad de anestesiar el alma, haciendo que la persona ya no sea consciente de la gravedad de sus acciones. La masturbación, en su vertiente más profunda, genera un efecto de distanciamiento que va más allá de lo físico. Cuando se practica sin arrepentimiento, cierra las puertas al crecimiento espiritual, creando una barrera que aísla a la persona de su fe. El resultado es un corazón endurecido, incapaz de sentir la presencia de Dios, y un alma que se aleja cada vez más del camino de la salvación. ¿Y cómo puede una persona darse cuenta de que se está distanciando espiritualmente? Uno de los signos más comunes es la apatía que se instala hacia las prácticas religiosas. Leer la Biblia, orar e incluso ir a la iglesia empiezan a parecer poco interesantes o mecánicos. Esto sucede porque el pecado impenitente crea una especie de ruido espiritual que dificulta la comunicación con Dios. Para muchos,
La solución puede parecer sencilla: detener el comportamiento. Pero el verdadero desafío es combatir la causa, que a menudo tiene sus raíces en hábitos secretos y pensamientos no resueltos. El peligro del pecado sin arrepentimiento es que puede llevar a la pérdida de la salvación. La Biblia nos enseña que sin un arrepentimiento genuino, el pecado crea un abismo entre el hombre y Dios. Esta desconexión es gradual pero inevitable si no se trata. Y es precisamente por eso que es tan importante buscar ayuda espiritual, ya sea a través del consejo pastoral o de la búsqueda intencional del arrepentimiento. Ignorar el problema solo lo hace crecer, hasta que la persona se encuentra en un estado de apatía espiritual del cual es difícil regresar. Se pueden ver ejemplos prácticos de este desapego en cómo la vida espiritual de alguien se deteriora con el tiempo. Imagine una persona que solía ser activa en su comunidad de fe, involucrada en grupos de oración y lecturas de la Biblia. Poco a poco comienza a alejarse de estas prácticas, sin motivo aparente, solo una sensación de desconexión. Este es el efecto del pecado impenitente. Corroe silenciosamente la espiritualidad, haciendo que la persona pierda el deseo de conectarse con Dios. Para evitarlo, es fundamental mantener una rutina de prácticas espirituales, incluso en momentos de debilidad. Y así, al reflexionar sobre las consecuencias espirituales, queda claro que el arrepentimiento es la única forma de restaurar la conexión perdida. Sin embargo, el viaje no termina aquí. Es necesario considerar cómo el pecado afecta al cuerpo, y más importante aún, cómo contamina el templo del Espíritu Santo. Exploremos ahora lo que significa profanar el cuerpo y cómo esto impacta aún más la vida espiritual. El cuerpo humano, según las Escrituras, es mucho más que una simple estructura física. Él es templo del Espíritu Santo, como nos enseña 1 Corintios 6, 19-20. Cuando una persona practica la masturbación, en cierto modo está profanando este templo sagrado. La idea aquí no es solo condenar el acto en sí, sino llamar la atención sobre la dimensión espiritual a la que afecta. Dios nos dio el cuerpo para que sea un lugar de santidad, pero cuando lo usamos incorrectamente, vamos en contra de este propósito divino. Con el tiempo, esto genera no solo un distanciamiento espiritual, sino también un sentimiento de pérdida de autoestima. El pecado de contaminar el cuerpo es un problema que va más allá de lo físico. Cuando alguien se entrega a la masturbación, el acto afecta no solo su relación con Dios, sino también cómo se ve a sí mismo. Muchas personas acaban sintiendo culpa y vergüenza después de practicar, lo que refuerza aún más el ciclo de arrepentimiento y repetición. Esta sensación de estar sucio por dentro es un reflejo de lo que la Biblia describe como la profanación del templo. Mantener el cuerpo puro es más que una cuestión de disciplina física, es una responsabilidad espiritual que requiere atención y dedicación. Sin embargo, hay quienes, al realizar esta práctica, endurecen su corazón, bloqueando la voz de Dios que los llama al arrepentimiento. El cuerpo, cuando se lo trata como un mero objeto de placer, pierde su carácter sagrado. Y este es uno de los grandes peligros, la devaluación del propio cuerpo. Cuando el templo es profanado, la persona se aleja paulatinamente de lo que debería ser el centro de su vida espiritual. La masturbación, entonces, se convierte en una forma de distanciamiento, tanto del propio cuerpo como de Dios, y esto conduce a una condena silenciosa de uno mismo. Es importante señalar que el arrepentimiento sincero puede restaurar el valor del cuerpo como templo de Dios. Al reconocer el error, la persona abre las puertas a la curación espiritual y física. Un paso práctico hacia esto es comenzar a tratar tu cuerpo con más respeto y cuidado, viéndolo como un regalo divino. Prácticas como el ayuno, la oración e incluso cuidar la salud pueden ayudar a reconectar el cuerpo y el alma con el propósito mayor de servir a Dios. La conciencia de que el cuerpo es un templo debe guiar las decisiones diarias, desde los pensamientos que se albergan hasta las acciones que se llevan a cabo. Se pueden ver ejemplos prácticos de esta contaminación cuando una persona, al permitirse la masturbación, comienza a sentirse agotada, física y emocionalmente. Muchas veces, el acto que debería traer alivio acaba generando una sensación de vacío. Esto sucede porque el cuerpo siente el peso de la profanación y el espíritu reacciona con apatía. Cuidando mejor tu cuerpo, respetando sus límites y tratándolo con reverencia, es posible empezar a revertir este ciclo. Y este respeto por el cuerpo debe extenderse a todos los aspectos de la vida, desde la alimentación hasta cómo nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, al reflexionar sobre el cuerpo como templo,
Es fundamental comprender que el pecado de contaminarlo es una ofensa directa al mismo Espíritu Santo. Por eso, el camino del arrepentimiento debe incluir no solo el alejamiento del pecado, sino también un deseo sincero de restaurar el templo profanado. Sin embargo, el pecado no solo afecta el cuerpo, sino que también endurece el corazón, lo que lleva a la apatía espiritual. El siguiente paso será comprender cómo surge la apatía y qué peligros trae para la vida espiritual. La apatía espiritual es una de las consecuencias más devastadoras del pecado no resuelto. Cuando una persona se entrega repetidamente a la masturbación, algo comienza a cambiar dentro de ella. El entusiasmo por las cosas de Dios, la sed de oración y de lectura de las Escrituras comienzan a marchitarse. Es como una llama que poco a poco se va apagando. El pecado, especialmente el cometido en secreto, mina la vitalidad espiritual y deja a la persona en un estado de letargo. La apatía te invade y, cuando menos lo esperas, la conexión con Dios parece distante y debilitada. Este estado de apatía es particularmente peligroso porque hace que el corazón se resista al arrepentimiento. La persona ya no siente el mismo peso del pecado, y lo que antes le molestaba ahora le parece normal. La apatía crea una especie de insensibilidad espiritual, donde el pecado ya no se ve como algo reprensible y el arrepentimiento se convierte en una idea lejana. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, y que la muerte comienza con la muerte espiritual, un distanciamiento gradual de Dios hasta que uno queda completamente separado de su presencia. En este punto, la persona ya no se siente tocada por mensajes de fe o rituales religiosos. Un claro ejemplo de esta apatía lo podemos ver en personas que antes eran fervientes en su fe, pero que, tras caer en el pecado, comienzan a perder el interés en las actividades espirituales. Ya no sienten la misma motivación para leer la Biblia o participar en el culto. Este cambio muchas veces pasa desapercibido hasta que la distancia espiritual se vuelve casi irreversible. La apatía actúa como un veneno lento y cuanto más tiempo permanezca una persona en este estado, más difícil será regresar. Por eso el pecado, especialmente cuando no se trata con arrepentimiento, es una trampa peligrosa para el alma. La solución a esta apatía espiritual comienza con un reconocimiento sincero del problema. Admitir que tu vida espiritual está debilitada es el primer paso para buscar ayuda. Para muchos, regresar a disciplinas espirituales como la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia puede parecer difícil al principio, pero es necesario. Una buena manera de superar la apatía es buscar el apoyo de una comunidad religiosa o de un mentor espiritual que pueda ofrecer orientación. La apatía solo puede combatirse cuando existe una clara intención de romper el ciclo del pecado y volver a una vida de santidad. El mayor peligro es que, al permanecer en la apatía, la persona se vuelva cada vez más insensible a las cosas de Dios. Lo que antes se consideraba pecado ahora parece trivial, y esto aleja aún más al alma de la presencia divina. La persona comienza a justificar sus acciones y el arrepentimiento se vuelve cada vez más difícil. Por eso es crucial actuar rápidamente para combatir la apatía antes de que se apodere por completo. Un paso práctico es restablecer pequeñas rutinas de espiritualidad, como orar al despertar o meditar en versículos de la Biblia a lo largo del día. En última instancia, la apatía es solo una consecuencia del pecado. El verdadero problema está en la fuente, el pecado no resuelto, que endurece el corazón y bloquea la presencia de Dios. Y para ilustrar esto aún más claramente, podemos mirar la historia de Sansón. Su caída nos ofrece una poderosa lección sobre lo que sucede cuando cedemos a los deseos y cómo esos deseos pueden conducirnos a la destrucción espiritual. La historia de Sansón es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo el deseo incontrolado puede conducir a la ruina espiritual. Desde su nacimiento, Sansón fue elegido por Dios para una misión especial, dotado de una fuerza sobrenatural que lo hacía invencible a los ojos de sus enemigos. Sin embargo, su punto débil fue el deseo carnal, que, poco a poco, lo alejó de su propósito divino. Sansón, como muchos de nosotros, sucumbió a la tentación y dejó que sus deseos personales reemplazaran su misión espiritual. Y fue en este deseo desenfrenado que encontró su perdición. La caída de Sansón es una poderosa metáfora del peligro de la masturbación y otros pecados relacionados con la lujuria. Tenía todo lo que necesitaba para cumplir el propósito de Dios, pero cuando se dio repetidamente al pecado, terminó siendo traicionado por sus propios deseos. Al igual que Sansón, muchos enfrentan esta lucha secreta y poco a poco,
sin darse cuenta, dejan que sus deseos los alejen de Dios. La historia de Sansón no es solo un cuento antiguo, sino una advertencia moderna. El pecado, cuando no se controla, puede destruir incluso a aquellos que han sido llamados a grandes cosas. Lo que Sansón no se dio cuenta fue que cada vez que cedía a su deseo, se alejaba más de la presencia de Dios. La masturbación, de la misma manera, puede parecer inofensiva al principio, pero poco a poco comienza a erosionar la espiritualidad. Sansón, al involucrarse con Dalila, permitió que sus deseos hablaran más que su devoción a Dios, y este error le costó caro. Perdió sus fuerzas, fue capturado y humillado por sus enemigos. De la misma manera, aquellos que se entregan al pecado en secreto terminan perdiendo su fuerza espiritual y se encuentran aprisionados por sus propias decisiones. Sin embargo, la historia de Sansón también nos enseña acerca del arrepentimiento. En su momento más bajo, cuando todo parecía perdido, clamó a Dios y fue escuchado. Esto nos muestra que a pesar de nuestros fracasos y pecados, todavía hay esperanza de redención. El arrepentimiento genuino puede restaurar lo perdido, así como Sansón, al final de su vida, recuperó sus fuerzas para cumplir el propósito divino. Para quienes luchan contra el pecado de la masturbación, esta historia ofrece una valiosa lección. Nunca es demasiado tarde para buscar el perdón y empezar de nuevo. Un ejemplo moderno de esta caída se puede ver en las personas que, después de años de vida espiritual activa, terminan consumidas por deseos ocultos. Puede que continúen con sus actividades religiosas, pero por dentro están atrapados en una lucha constante contra sus propios pecados. La historia de Sansón nos recuerda que sin control y arrepentimiento, el pecado nos hace vulnerables. Pero, así como Sansón fue restaurado, cualquiera puede ser restaurado, siempre que exista un deseo sincero de cambio y una búsqueda genuina de la gracia de Dios. Con esto, la historia de Sansón nos prepara para comprender cómo los deseos incontrolados pueden llevar a la destrucción, pero también nos señala la redención que es posible a través del arrepentimiento. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que la masturbación suele estar ligada al consumo de pornografía. Y esta relación trae consigo una serie de problemas adicionales que es necesario discutir. La pornografía, a menudo asociada con la masturbación, tiene efectos devastadores en la mente y el alma. Lo que comienza como curiosidad o una búsqueda de placer momentáneo rápidamente se convierte en un hábito destructivo que corrompe la visión de Dios sobre la sexualidad. El peligro de la pornografía radica en su capacidad de ser adictiva, cambiando la forma en que una persona se ve a sí misma, a los demás y al propósito divino de la sexualidad. La pornografía distorsiona la pureza y transforma lo sagrado en algo banal, creando una barrera espiritual que separa a la persona de la verdadera intimidad con Dios. El efecto más inmediato de la pornografía es la dependencia que puede generar. Con cada nueva exposición, la mente se adapta a dosis cada vez mayores de estímulos, lo que conduce a una espiral de degradación. El placer momentáneo que una persona busca en la pornografía se convierte en un ciclo de necesidad, donde el cuerpo y la mente son consumidos por deseos insaciables. Esto no solo aleja a la persona de Dios, sino que también provoca un sentimiento de condenación y arrepentimiento, creando un ciclo de culpa y repetición. La pornografía, por tanto, no solo afecta al cuerpo, sino también al alma, destruyendo la capacidad de vivir una vida espiritual plena. La pornografía también distorsiona la forma en que las personas ven sus relaciones. La visión distorsionada de la sexualidad hace que los individuos comiencen a ver a los demás como objetos de deseo, en lugar de seres dignos de respeto y amor. El matrimonio, que debería ser un reflejo del amor de Dios, se debilita cuando la pornografía entra en escena, destruyendo la intimidad genuina y reemplazándola con una búsqueda superficial de satisfacción. Además, muchos pierden la capacidad de conectarse emocionalmente, ya que la pornografía enseña que el placer físico es la única forma de conectarse, lo cual es una gran mentira. Un ejemplo práctico de este efecto se ve en personas que comienzan a evitar las relaciones reales debido a la facilidad de acceso a la pornografía. Se aíslan y pierden la capacidad de formar conexiones profundas y significativas. Esto sucede porque la pornografía reconfigura el cerebro para buscar únicamente la gratificación inmediata, lo que socava la capacidad de relacionarse emocionalmente con otras personas. Para quienes quieran liberarse de esta trampa, es importante buscar ayuda, ya sea a través de terapia especializada o grupos de apoyo, donde se pueda encontrar orientación para superar esta adicción. La lucha contra la pornografía no es solo una batalla física,
sino también espiritual. La mente que se alimenta de pornografía se aleja de Dios y endurece el corazón para el arrepentimiento. La persona comienza a perder interés en las cosas espirituales, cayendo en la apatía que mencionamos anteriormente. La clave para superar este ciclo es reconocer el peligro que representa la pornografía y buscar un arrepentimiento genuino. Esto implica no solo abandonar la adicción, sino también buscar la restauración a través de disciplinas espirituales que reorienten la mente hacia aquello que es puro y sagrado. Entonces, mientras la pornografía continúa destruyendo vidas y relaciones, hay esperanza para aquellos que están dispuestos a buscar sanación. El arrepentimiento, combinado con la disciplina espiritual y el apoyo de una comunidad de fe, puede romper el ciclo de la adicción. Y esta búsqueda de renovación espiritual nos lleva a reflexionar sobre el poder del arrepentimiento y cómo puede traer transformación. En el siguiente tema, exploraremos la importancia del arrepentimiento y la renovación espiritual. El arrepentimiento es la clave para la renovación espiritual. Cuando alguien reconoce el pecado, como la masturbación o el consumo de pornografía, y busca genuinamente el perdón, se abre una puerta a la transformación. Hechos 3:19 nos recuerda la importancia de alejarnos del pecado y buscar la renovación. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Este es el punto de inflexión. El arrepentimiento sincero es mucho más que solo palabras, es un cambio profundo de corazón y de comportamiento. Es una decisión consciente de no volver a viejos errores, sino de caminar hacia la luz. Este cambio, sin embargo, no se produce de la noche a la mañana. El proceso de renovación requiere disciplina y compromiso. Al arrepentirse, una persona no solo pide perdón, sino que también se compromete a adoptar nuevas prácticas que le ayudarán a evitar caer en las mismas trampas. Un ejemplo práctico sería establecer una rutina de lectura de la Biblia, orar regularmente y practicar el ayuno como forma de fortalecer el espíritu. Estas disciplinas espirituales no solo ayudan a protegerse del pecado, sino que también traen renovación mental y emocional, permitiendo a la persona experimentar una relación más profunda con Dios. La verdadera renovación ocurre cuando una persona decide buscar a Dios con todo su corazón. Llega a comprender que, sin la ayuda divina, es imposible superar sola las tentaciones. La oración se convierte en un arma poderosa en este proceso. Al clamar por ayuda, una persona comienza a sentir la presencia de Dios restaurando su alma y renovando sus fuerzas. El arrepentimiento genuino trae un sentimiento de alivio y paz, ya que existe la certeza de que los pecados han sido perdonados y de que se está construyendo una nueva vida. Esa es la belleza del arrepentimiento. No solo elimina la culpa, sino que también allana el camino para la renovación. Sin embargo, el arrepentimiento no debe verse como un hecho aislado, sino más bien como un camino continuo. Con cada nuevo día, la persona debe renovar su compromiso de vivir en santidad. Es un proceso de crecimiento constante, donde pueden ocurrir errores, pero la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que genuinamente buscan alejarse del pecado. Libros como El progreso del peregrino de John Bunyan pueden ser de gran ayuda para cualquiera en este viaje, ya que ofrecen una visión clara de la importancia de perseverar en la fe, incluso ante las dificultades. El arrepentimiento también implica un cambio en la forma en que una persona ve el mundo y sus tentaciones. Lo que alguna vez pareció atractivo comienza a perderlo a medida que la mente se renueva y reorienta hacia los principios divinos. Esto no significa que las tentaciones desaparezcan, sino que la persona gana fuerza para resistirlas. El verdadero arrepentimiento trae una renovación espiritual que transforma no solo las acciones, sino también los pensamientos y deseos. La mente renovada es capaz de ver el pecado como lo que realmente es, una trampa que destruye el alma. Sin embargo, esta renovación no puede mantenerse solo con la fuerza de voluntad. Es necesario buscar ayuda espiritual continuamente, armándose de las herramientas adecuadas para resistir el pecado. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, la importancia de equiparse con la armadura espiritual, como se describe en Efesios 6, 12-18, para enfrentar las tentaciones que surgen diariamente. La batalla contra el pecado, incluida la masturbación y la pornografía, no es una lucha que pueda ganarse únicamente con la fuerza de voluntad. Efesios 6, 12-18 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales que operan en las sombras. Por eso, es fundamental que nos armemos con la armadura de Dios para resistir estas tentaciones.
La armadura espiritual no es una metáfora lejana, sino una realidad práctica que se puede aplicar en la vida cotidiana. Vestir esta armadura significa estar preparado para las batallas espirituales, equipándose con las herramientas necesarias para permanecer firmes en la fe y el arrepentimiento. El yelmo de la salvación, por ejemplo, protege la mente contra pensamientos y deseos impuros que intentan desviarnos del camino correcto. Cuando una persona está comprometida con la renovación espiritual, necesita proteger sus pensamientos, ya que es en la mente donde se libran muchas de las batallas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un arma poderosa contra las tentaciones. Memorizar versículos de la Biblia y meditar en ellos diariamente fortalece la mente y el espíritu, ofreciendo resistencia cuando se acercan las tentaciones. De esta forma, la armadura espiritual se convierte en un escudo contra los ataques invisibles del enemigo. El escudo de la fe, a su vez, es lo que nos permite repeler los dardos de fuego de la tentación. Cuando la fe es fuerte, las tentaciones pierden su fuerza. La fe nos recuerda que no estamos solos en esta lucha y que Dios nos permite resistir cualquier pecado. Practicar la fe diariamente, ya sea a través de la oración, el compañerismo con otros creyentes o el estudio de la palabra, es lo que mantiene el escudo en alto. Para quienes luchan con el pecado de la masturbación, la fe ofrece el camino de regreso a Dios, incluso en momentos de debilidad. Nos recuerda que siempre hay esperanza de victoria, no importa cuántas veces hayamos caído. La coraza de justicia, a su vez, protege el corazón. Es en la justicia donde encontramos la fuerza para permanecer firmes en nuestras convicciones. Al buscar vivir recta y equitativamente, el corazón queda protegido de las tentaciones que intentan corromper el alma. La justicia es algo que se debe buscar diariamente, y esto incluye no solo evitar el pecado, sino también hacer el bien. Ser justo significa vivir de acuerdo con los principios de Dios, y esto trae consigo protección espiritual que nos protege de las influencias del mal. El cinturón de la verdad nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso. En la lucha contra el pecado, especialmente cuando se trata de deseos secretos, el enemigo a menudo intenta engañarnos haciéndonos ver el pecado como algo aceptable o inofensivo. El cinturón de la verdad nos mantiene enfocados en lo que Dios dice que es correcto. Nos ayuda a reconocer las mentiras que el mundo y las tentaciones intentan hacernos creer. Cuando nos mantenemos firmes en la verdad, tenemos la claridad para ver el pecado como lo que realmente es, una trampa que condena y destruye. Por lo tanto, al ponerse toda la armadura de Dios, una persona está equipada para resistir las tentaciones que se le presenten en el camino. La batalla contra la masturbación y otros pecados puede ser intensa, pero con las herramientas espirituales adecuadas es posible ganar. Y cuando miramos la armadura completa, vemos que no es solo protección, sino también una forma de crecer espiritualmente. Ahora que entendemos la importancia de estar equipados para la batalla, es hora de reflexionar sobre cómo poner todo esto en práctica en la vida cotidiana, y el siguiente paso es simple: continuar con firmeza en el camino del arrepentimiento y la renovación, con la confianza de que Dios estará a tu lado en cada batalla. Después de todo lo que has oído, la pregunta sigue siendo: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás ignorando los impactos que este pecado secreto tiene en tu vida? ¿O decidirás hoy dar un paso hacia la transformación? Es momento de reflexionar profundamente. ¿Qué camino quieres seguir? El arrepentimiento está a nuestro alcance, pero es necesario tomar la decisión. Lo que está en juego no es solo una elección momentánea, sino el destino de tu alma. Si siente que esto ha tocado un área sensible de su vida, tal vez sea hora de hacer un cambio. Lo que has estado haciendo en secreto puede estar alejándote de la presencia de Dios y endureciendo tu corazón. La buena noticia es que todavía hay tiempo para buscar la renovación. Dios está listo para recibirte nuevamente, pero comienza con tu decisión. ¿Estás dispuesto a tomar esta decisión? Deja tus respuestas aquí en los comentarios. Quiero escuchar tu opinión y saber cómo estás lidiando con esto. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Tenemos mucho más contenido que desafiará y transformará su viaje. Mire también nuestro último video, donde hablamos sobre otro tema que puede estar impactando su vida más de lo que cree.